que generó todo un movimiento de reforma de la iglesia 100 años antes, pero no había imprenta. Porque los venecianos nominalmente eran católicos, pero unas veces estaban del lado del Papa, otras veces en contra suya. De hecho, fueron los venecianos quienes iniciaron la Reforma Protestante, la operación de Lutero contra la nobleza alemana, y después lanzaron la Contrarreforma como un movimiento aristotélico. La figura líder de la Reforma Protestante en Europa fue Gasparo Contarini. Las redes de Contarini animaban y protegían a Martín Lutero y más tarde a John Calvin de Ginebra. El documento de Lutero se extiende por todo el imperio alemán. Y muy importante, en esa época tanto la misa como el sermón se daban en latín. 7 príncipes electores son los que eligen al emperador, rey de romanos, porque se supone que el Sacro Imperio Romano Germánico es la continuación del Imperio Romano. Para poder ostentar el título de Sacro Emperador, o sea, emperador sagrado, tiene que ser coronado por el Papa. Lutero escribe una carta llamada Carta Abierta a la Nobleza Cristiana del Imperio Alemán. Escribe una carta a todos los príncipes del Imperio Alemán, donde básicamente les dice: señores, nuestra Santa Iglesia peligra. La corrupción de la Iglesia empieza en el Papa. Hay que decir a favor de Giovanni de Medici, el Papa León X, es el gran mecenas de Miguel Ángel y de Leonardo. El planteamiento de Lutero es: ustedes, nobles alemanes, tienen la obligación de salvar a la Iglesia. Y ya que la Iglesia es corrupta por toda la riqueza que ha acumulado, lo que hay que hacer es quitarle su riqueza a la Iglesia para justificarle a los príncipes alemanes llevar a cabo la primer gran secularización de bienes. Porque yo resumo los daños causados por Lutero en una sola idea, y es que cerró una serie de puertas que Cristo había abierto para ayudarnos a hacer el camino de la salvación. Decía Valle en la presentación que prácticamente viene a negar los sacramentos. Hablaré de eso luego, ahora en la conferencia. Realmente la mayor parte los niega. Y los sacramentos son importantísimas puertas, o parte de esas puertas que deja abiertas Cristo para ayudarnos en ese camino de la salvación, el principal de los negocios que tenemos entre manos en este mundo. Usar la razón para entender, es decir, para interpretar la Biblia. Es decir, Lutero está abriendo la puerta de la interpretación. Interpreta la Biblia con la razón. El problema es que hay tantas interpretaciones como intérpretes en el mundo. Contarini fue también el líder de la Contrarreforma católica. Él patrocinó a San Ignacio de Loyola y garantizó la aprobación papal para la creación de la Compañía de Jesús, los jesuitas, como una orden oficial de la Iglesia. A medida que avanzaba la Contrarreforma, las redes de Contarini se dividieron en 2 alas. Una a favor del protestantismo espiritual y la otra los zelanti, orientados a la represión y la Inquisición y representados por el Papa Pablo IV. Los zelanti evolucionaron en el partido oligárquico llamado el Vecchio, que se servían a redes venecianos en el Vaticano y los dominios de los Habsburgos. El aparente conflicto de los dos grupos fue orquestado para servir a proyectos venecianos. Y sigues una iglesia que en ese momento dice que la pobreza es una virtud y que el rico no se va a ir al cielo. ¿A ti te gusta tu cristianismo? ¿A ti te gusta creer? ¿Te gusta ser católico, cristiano? Pues crees en Dios, pero te gusta ser rico. ¿Qué haces? ¿Inventas otra religión? No, solamente adaptas la que tienes. Entonces lo que va a decir Lutero es: la mejor forma de venerar a Dios es trabajando. Y el punto es, el hombre vivía en el paraíso con Dios. El hombre pecó. Dios expulsó al hombre del paraíso y lo condenó a ganar el pan con el sudor de su frente. Es decir, Dios condenó al hombre a trabajar. Y dice Lutero,
¿Qué tenemos que hacer entonces para estar en gracia de Dios? Trabajar, cumplir el castigo. Y como la consecuencia lógica de trabajar es enriquecerte, Dios quiere que te enriquezcas. Justo, la ética protestante y el espíritu capitalista, Calvino le agrega, Dios ya determinó desde el principio de los tiempos quién se va a salvar y Dios no cambia de opinión, eso ya está. Pero para que tú no vivas en la angustia, Dios le manda señales a los elegidos. Y la señal de que tú estás elegido para la salvación, dice Calvino, es la riqueza. Es decir, Venecia manipulaba tanto la reforma como la contrarreforma, dando lugar a una serie de guerras que convirtieron a Europa en un mar de sangre que culminó en los 30 años de guerra que despobló la mayor parte de Europa. Los venecianos lo entendían, pero no reconocían ningún otro principio que su propio poder. Era lo único invariable para ellos. Por ejemplo, tras el resurgimiento de España en 1492, la Inquisición se convirtió en un instrumento de control. En Europa, el periodo entre 1492 y 1648 fue de constantes guerras religiosas, los protestantes contra los católicos, una denominación de los protestantes contra otra. También la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, fue una matanza. ¿Y cuál es el resultado? De las operaciones de saqueo venecianas no surgió ningún poder nacional fuerte. La Revolución Francesa fue diseñada en Alemania y fue diseñada precisamente en los conventos de Baviera, ¿sí? De donde sale Adam Weishaupt, ¿ok? Él es el que se encarga de diseñar a los Illuminatis, y los Illuminatis crean los últimos grados de la masonería. Adam Smith y lo que llaman el liberalismo y todo esto vino de la escuela de Salamanca. Bueno, de hecho José Smith, que es el que tenemos ahí atrás, ¿cierto? Fue el fundador de la iglesia mormona, ¿cierto? La iglesia de los mormones, y que era de facto un masón de alto rango, ¿cierto? Su sucesor en la iglesia, que se llamaba Brigham Young también, ¿cierto? Y al mismo tiempo también eran amigos con Smith, es decir, el que creó la enmienda 14, ¿cierto? Esa enmienda que traspasa todo el poder del pueblo norteamericano a una sola persona, al presidente. El mormón es masonería completa. No, es masonería completa. Esa es masonería completa, que es la religión masónica cubierta de cristianismo. El masón Charles T. Russell fue el fundador de la sociedad Watchtower y por tanto de los Testigos de Jehová en Estados Unidos, una tumba en un cementerio masón, ¿cierto? Obviamente con clara alusión al culto egipcio. Ahora, el Testigo de Jehová es masonería cubierta de Antiguo Testamento. La mayoría de las iglesias bautistas que yo he visto que tienen el triángulo con el círculo en el medio, sé que son construcciones masonas. Están bajo una construcción Sí. masona. ¿Y cuál es la razón? Destruir el evangelio de Jesucristo. Pero que ellos entran a través del altruismo. No, mire, Jesús, nosotros creemos en Jesús, pero Jesús tenía un conocimiento que no se lo dan a usted en el seminario. Y Dios ya sabía que iba a haber un Calvino y calvinistas, y los calvinistas son los elegidos, que es justo la base del pensamiento sectario.